Sé que has estado pidiendo por algo y que has estado orando por esto por mucho tiempo, pero no recibes. ¿Será que has estado pidiendo mal? Quédate, porque en los próximos minutos conocerás el orden establecido por Dios para pedir en oración. ¡Wow! Ya estás aquí, en tu canal, en donde oímos para aprender, aprendemos para aplicar la palabra de Dios con el propósito de obedecer la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Yo soy Frank y te doy la bienvenida a este canal. Hoy con el tema, el orden establecido por Dios para pedir en oración. Ya hemos aprendido que una vida devocional es la manera de vivir de un cristiano. La vida devocional es una vida de dependencia, de sumisión, de alinearnos, de obedecer a la palabra de Dios, es decir, a la voluntad de Dios, al conocimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Y que en nuestro devocional bíblico lo iniciamos orando, pero no es el momento de cadenas de oración, no es el momento de interceder por nada, es tu tiempo devocional. Y oramos con una simple pero muy enfocada oración, con toda la intención de someter, de entregar nuestro tiempo, nuestra concentración, nuestro enfoque a este tiempo de venir a escuchar voluntariamente, obedientemente la palabra del Señor a través de su palabra, la Biblia. Porque a ti y a mí nos es necesario conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios. De lo contrario, ¿sobre qué fundamento vivimos nuestros días? ¿Qué propósito tienes en cada día que tú vives y en lo que tú te desarrollas? En los próximos minutos conocerás el orden establecido por Dios para pedir en oración. Así que respondamos primero a una pregunta: ¿qué debemos pedir en oración? Así es que vamos a través de la narración que nos da el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses, en que él les escribe porque quería corregir algunos errores doctrinales que estaban sucediendo en esta iglesia de Colosas. Y vemos en el capítulo 1, versículo 9: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, te pido que subrayes esto, y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que el apóstol Pablo ora en el nombre de Jesús y pide que sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. Obsérvalo. Versículo 9, que sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. Versículo 10, para. Y cada vez que vemos la palabra para significa propósito. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ser llenos de este conocimiento de su voluntad? Para que andéis, para que viváis, para que camines viviendo, obedeciendo como es digno del Señor, agradándole en todo. Tú quieres glorificar al Señor, tú quieres obedecerle, pues aquí nos instruye. Así que a ti y a mí nos toca obedecer la instrucción, lo que dice la Biblia. ¿Cómo debemos de vivir? Bueno, primero pidiéndole al Señor por el conocimiento de su voluntad. Esto es lo que tenemos que venir a pedir. Primero, ¿para qué? Para que vivamos, para que obedezcamos, para que nosotros vivamos sometidos, alineados a su perfecta voluntad, que es para ti, para mí, agradable y perfecta. Y al obedecerla, al comprobar que su voluntad es buena, tú y yo lo comprobaremos y nos llevaremos una gran bienaventuranza, satisfacción, bendición. Así que andando y viviendo en su conocimiento, en su palabra, llevando fruto en toda buena obra, en base en el conocimiento de la voluntad del Señor. Jesucristo mismo nos enseñó que si buscamos primeramente su reino,
que busquemos primeramente su reino y su justicia, su voluntad, su palabra. Antes de seguir adelante, quiero hacerte una pregunta y te agradeceré mucho que me dejes tu comentario, tu respuesta en los espacios que están debajo de esta pantalla. Y la pregunta es, ¿conoces tú cuál es el propósito de Dios en tu vida? Pues bien, ya sabemos ahora que orar. Debemos orar para ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ser llenos de la palabra del Señor, ser llenos del propósito de Dios. El propósito de Dios, la voluntad de Dios, su palabra escrita es sinónimo, es lo mismo. Ya habíamos hablado anteriormente. ¿Quieres tú conocer la voluntad de Dios? Está en su palabra. ¿Quieres tú conocer el propósito de Dios en tu vida? Conócelo, está en la palabra de Dios. Entonces, si tú y yo vivimos conforme a la voluntad de Dios y al propósito del Señor, vivimos de acuerdo y alineados, obedeciendo a la palabra del Señor, a la Biblia. En Juan 15:7, el Señor nos enseña, nos instruye el siguiente paso, porque ya sabemos qué orar, pero ahora Jesucristo nos da una instrucción más, precisamente para saber el orden de cómo pedir. En Juan 15:7, y mira que esta es una condición de nuestro Señor Jesucristo que tiene para nosotros. Si permanecéis en mí. Si no permanecemos, pues no, ¿verdad? Pero si permaneces tú y yo en mí, en Jesucristo, ¿y esto qué significa? Pues en su palabra. Mira lo que dice después de la coma. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 2 veces aparece la palabra permanecer en un solo versículo. Es importante entonces que Jesucristo aquí está enfatizando el que permanezcamos, permanecer en su palabra. ¿Pero qué significa permanecer en su palabra? Buscándola, obedeciéndola, buscando precisamente el conocimiento de su voluntad. ¿Te das cuenta el orden? ¿Te das cuenta lo que nos está enseñando el Señor? Primero nos lleva a que pidamos en oración, claro, pero que pidamos el conocimiento de su perfecta voluntad. Y después que permanezcamos buscando, obedeciéndola, viviendo de acuerdo, alineados. ¿Ves el orden? ¿Ves el orden que nos enseña la Escritura para pedir en oración y recibir? 1. Pablo ora a Dios en el nombre de Jesús para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que andemos, para que vivamos como es digno del Señor. Y ahora, punto número 2, y Jesucristo mismo nos enseña que permanezcamos viviendo en su palabra, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces podemos pedirle y Él hará. Esta es la condición, permanecer en Él, le pedimos y entonces es que Él hará. Pedimos por el conocimiento de la voluntad de Dios, permanecemos en esta actitud obediente en nuestro devocional bíblico personal diario, le pedimos conforme a su voluntad, por lo tanto, y Él hará. Este es el propósito de tu devocional, que tú vengas obedientemente a escuchar, precisamente para buscar el conocimiento de su voluntad, para ser instruido, redarguido, te conceda arrepentimiento y tengas ese cambio de vida, de propósito en tu corazón y en tu mente, porque Romanos 2 nos enseña, 12:2, que seamos renovados, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Con qué? Con su palabra, con el conocimiento de su perfecta voluntad. Y entonces el Espíritu Santo te guiará a toda verdad, a todo lo que el Señor quiere para dar fruto y sea Él glorificado. ¿Te das cuenta? Así que yo te invito a que hagas tus devocionales bíblicos. Y acabo de decir lo bíblico. Solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y ningún recurso más necesitas para tener tu devocional bíblico. Por eso es bíblico, personal y diario. Yo no sé en qué condición estés hoy.
Yo no sé qué has estado orando. Yo no sé en qué situación estés viviendo hoy. Lo que sí sé es que tú y yo necesitamos buscar al Señor, pedir en oración de este conocimiento de la voluntad de Dios. El Señor ya conoce tu situación, conoce perfectamente tu necesidad. Por eso es que en tu devocional tú vienes con esa actitud de buscar el conocimiento de Él, de su voluntad, para obedecerla. Y entonces llevarte todos los beneficios de ser un hijo obediente, un discípulo obediente, un creyente que va a ser no solamente un creyente, sino un discípulo, un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le obedecemos. ¿A qué? A su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? En su palabra. ¿Y cómo buscamos su palabra? Buscándola en oración, en esa actitud, en el inicio de nuestro devocional, para pedirle al Señor: Señor, ayúdame, abre mi entendimiento. Vengo, rindo a ti mi corazón esta mañana para que tú hables a mi vida. Y necesito, anhelo, añoro, necesito el conocimiento de tu voluntad que sea revelada a mi vida para entonces obedecerte. Ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Al principio te hice una pregunta. ¿Conoces tú cuál es el propósito de Dios en tu vida? Y en verdad que anhelo que tú me dejes tus comentarios, tus respuestas. No solamente porque me dará una singular alegría el leerlas, sino también porque, ¿sabes una cosa? Me instruirá, me enseñará cómo puedo servirte. Pero también me indicará si estamos haciendo bien nuestro trabajo, si te estamos sirviendo bien. Así que te pido que le des like, que te suscribas al canal, pero atención, porque me han hecho la pregunta: oye, no me llegan las notificaciones. Es que tienes que accionar la campanita para que no solamente te suscribas, le des clic a la campanita y entonces YouTube te va a avisar cada sábado, cada vez que haya un video nuevo de nosotros, te lo va a hacer saber. Pero tienes que notificar la campanita y por supuesto suscribirte. Muy bien, pues no me queda otra más que darte las gracias por tu tiempo, que sigas viendo los videos de este canal Wow, en donde, acuérdate, oímos para aprender, aprendemos para aplicar la palabra de Dios con el propósito de obedecerla. Yo soy Frank y te espero en el próximo video y Dios te bendiga.